Edith Stein es una buscadora de la verdad. Ya sabemos que son características básicas de su vida, pues el hecho de que ella nace en una familia judía, ella es judía, pero llegado un momento en concreto, bueno, pues a los 7 años, ella tiene una conversión a la razón y de ser una niña inclinada a tener pues explosiones coléricas, rabietas bastante fuertes, pues pasa a ser una niña pues en la que la razón es lo que constituye la guía y el motor de su vida. Entonces, esto que acontece con 7 años, lo cual es bastante llamativo, que una niña de 7 años tenga esta conversión a la razón, y especialmente porque ella contemplaba pues lo indigno que era ver a personas que, por ejemplo, a causa de emborracharse, perdían prácticamente su modo de comportarse personal y racional, pues esto impactaba tanto a ella que es lo que ver esa situación en otros decían, yo no quiero verme jamás así, por lo tanto dejo mis rabietas infantiles, dejo mis tendencias así a enfadarme y yo me convierto a la razón. Y esta conversión a la razón hace que ella pues tenga un talante reflexivo que es una impronta de su persona y que hace que todo lo que ve fuera de ella y en ella pues pase por ese tamiz de la razón. Por eso, pues a los 14 años decide dejar la oración porque percibe en las prácticas judías de su familia ciertos elementos que a su modo de ver chocan con lo que es una vida según la razón. No solo lo percibe en su familia, es decir, el hecho de que su madre, por ejemplo, pues es una ferviente judía, pero por ejemplo, algunos de sus hermanos, pues han recibido el judaísmo únicamente por tradición y no lo viven con esa vivencia interior que requiere pues la auténtica vivencia de la fe, ¿no? Con una participación interior con toda su persona de lo que se está diciendo de palabra o celebrando en un acto litúrgico, ¿no? Entonces ella, esas cosas que a su modo de ver pues son incoherencias, ¿no? Entre pues una religión recibida por tradición pero que no se vive y por otra parte determinadas formas del judaísmo asociadas a una vivencia de la ley religiosa llevadas al extremo, ¿no? Pues hace que ella decida libremente dejar la oración y en cierto modo dejar de creer, ¿no? Porque si yo soy una persona que vive según la razón y esto, a mi modo de ver, es incompatible con la razón, Dios no puede estar ahí porque lo que yo veo que es la verdad tiene que estar en consonancia con lo que me dice la razón y aquí no lo veo. Antes de dejar la oración, este talante racional de Edith Stein la llevó incluso a dejar la escuela. ¿Por qué? Porque ella era una chica que hoy quizá podría pasar por una chica de altas capacidades que ciertamente llamaba mucho la atención y hacía muchas preguntas a los profesores que no sabían responderle. Entonces, en este sentido, caracteriza a Edith Stein la decisión de pues dejar la escuela durante un año porque la escuela no puede ofrecerle todo lo que su interior reclama en esa búsqueda de la verdad que le hace siempre ir más allá, ¿no? Deja de ir a la escuela, deja la oración en ese año en que no está en la escuela, pero después de ese año en el que no ha estado en la escuela y ha estado pues en Hamburgo con una hermana suya y su marido, bueno, pues atendiendo a actividades de casa, haciendo otras lecturas, etcétera, pues entonces ella en ese año de reflexión pues decide volver a la escuela y luego al final, bueno, pues retomará sus estudios de nuevo y como es una chica muy inteligente, pues no tendrá mayor dificultad para ello. Después de acabar la escuela, ella decide estudiar filosofía porque es para ella pues algo
que le aporta mucho más que la psicología, que era principalmente el estudio universitario que protagonizaba las principales materias que había escogido. Entonces, ella decidirá estudiar filosofía gracias pues a que lee una obra de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, una corriente de pensamiento muy de moda en aquel tiempo y muy en buena línea, ¿no? A propósito de la búsqueda de la verdad y combatir el escepticismo, el historicismo y todos otros tantos ismos que al final pues aquilatan la razón en un ostracismo y en una situación que le hace al final pues no poder buscar la verdad. Y acabará estudiando fenomenología primero en Gotinga y luego en Friburgo, donde realizará su tesis doctoral sobre la empatía, que defenderá pues, de modo brillante. Allí ella será filósofa y asistente de Edmund Husserl, que era un cargo que, bueno, pues hoy día el ser asistente de un catedrático pues es un cargo bastante notable en Alemania, en el sistema universitario alemán y en aquel entonces también. Y estará trabajando durante 1 año y medio aproximadamente como asistente de Husserl. Bueno, dejará de abandonar ese trabajo, o sea, dejará de realizar ese trabajo porque ve que no le satisface su experiencia, ve que, bueno, pues es bastante, queda bastante frustrada, ya tenía una idea de lo que era trabajar con Husserl, que al final es distinta, porque Husserl era una persona, bueno, pues muy concentrada en sus propios temas filosóficos y sus propios trabajos y menos dado a trabajar en equipo con otras personas, y entonces eso hará que ella abandone su trabajo y tras una serie de experiencias muy duras, entre ellas pues la muerte de un amigo suyo, mentor filosófico, Adolf Reinach, y otra serie de experiencias también dolorosas, pues ella acabará convirtiéndose a la iglesia católica, ¿no? De hecho, justo el 1 de enero del 2022 vamos a celebrar los 100 años de su conversión a la Iglesia Católica, a la que ella llegó después de leer la vida de Santa Teresa de Jesús, que fue, digamos, el golpe definitivo de su conversión. Y esto es llamativo, hay que decirlo, porque Edmund Husserl había sido judío, convertido pues, a la Iglesia Evangélica. Hedwig Conrad Martius, que es esta que vemos aquí, pues es también judía, conversa a la Iglesia Evangélica. Adolf Reinach, pues igual, y claro, pues estas personas a las que ella admira, que forman parte de su círculo de intelectuales, sin embargo, se convierten a la Iglesia Evangélica. Entonces, ella no sería más plausible que se hubiese convertido a la Iglesia Evangélica, que es una forma de protestantismo y ya está. Pues no, ¿no? Y aquí vuelve a salir al paso eso que habíamos dicho, que Edith Stein es una buscadora de la verdad, es una inconformista y no se conforma simplemente con que mi amiga o mi maestro al que admiro han hecho esto, entonces pues yo también, simplemente porque les admiro, sino que pues su razón le hace ir más allá y buscar y leer mucho y encontrar en la vida de Santa Teresa de Jesús pues la respuesta definitiva a esa búsqueda, ¿no? Y es que la verdad ella la encontró en la Iglesia Católica. Bien, después de esta conversión, pues ella filosóficamente se dedicaría al diálogo entre la filosofía escolástica de Santo Tomás de Aquino y la filosofía moderna, principalmente de Edmund Husserl, y en este sentido, bueno, pues traduciría algunas obras de Santo Tomás que le harían meterse en ese universo escolástico y finalmente pues ella pues lograría ese diálogo ansiado, ¿no? Que en el fondo le va a hacer compatibilizar la herencia que ella trae de la filosofía moderna con la nueva filosofía que conoce, ¿no? en el mundo intelectual católico, que es principalmente la de la escolástica de Tomás de Aquino. Hay que decir que Edith Stein, por tanto, no es solo filósofa en el sentido de esa actitud inconformista y buscadora de la verdad que te hace ir siempre más allá de lo establecido, sino también filósofa en el sentido de que cultivó
disciplinarmente, académicamente, en la universidad, pues esa rama del saber, ¿no? Tanto con la fenomenología de Edmund Husserl, como luego posteriormente con las traducciones y el estudio de las obras de Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, en este sentido, Edith Stein es filósofa en los dos sentidos de la palabra. Sin embargo, quizá muchos conozcan más de Edith Stein, no lo sé, no sé el público, las personas que están oyendo, pues de dónde vienen cada uno y cómo es, pero es verdad que Edith Stein fue conocida como filósofa en su tiempo, claro que sí, porque además dio muchas conferencias y se logró un puesto, digamos, y un nombre en esos círculos intelectuales de los años 20-30, pero es verdad que muchos más conocen a Edith Stein por el hecho de haber sido carmelita y por el hecho de haber sido mártir en tiempos del nacionalsocialismo. Y es que Edith Stein en 1933, después de un discernimiento bastante intenso, ¿no?, de su vocación y de una espera bastante prolongada, porque no quería dar un disgusto a su madre, que ya había visto su madre ferviente judía cómo se convertía su hija a la Iglesia Católica, pues Edith Stein entró en octubre de 1933, después de que en enero pues accediese Adolf Hitler al poder y prácticamente se concentrasen en él todos los poderes del Estado, pues ingresó en el Carmelo de Colonia como monja de clausura. Y el desenvolvimiento de las leyes raciales del nacionalsocialismo pues conduciría a que ella tuviese que desplazarse al convento de Echt para no suponer una dificultad, un problema para la comunidad religiosa de Colonia. Y en Echt, en Holanda, pues estarían viviendo desde el año 1939 hasta 1942, cuando a causa de unos pronunciamientos públicos de los obispos holandeses en contra del nacionalsocialismo, en represalia las tropas de Hitler acudieron a los conventos, entre ellos el convento de Carmelitas de Echt, y tomaron apresadas a todas las personas conversas del judaísmo a la Iglesia Católica y en este caso, en el caso de Edith Stein, pues las llevaron conducidas a un campo de concentración donde ella, tanto como su hermana Rosa, moriría el 9 de agosto de 1942 en la cámara de gas. Bien, entonces, este hecho, el hecho de que Edith Stein sea mártir de la fe, y es que el culmen, digamos, de su entrega a esa vocación y a esa búsqueda de la verdad que le llevó a Cristo y a compartir con él, pues, su mismo destino, ¿no? El de la cruz, en este caso, pues, en una cámara de gas, pues ha hecho de ella, junto con todas las virtudes heroicas que vivió en su vida, pues ha hecho de ella pues una mujer santa, ¿no?, que ha sido beatificada en 1987 por Juan Pablo II y canonizada por el mismo Papa en 1998 y declarada copatrona de Europa, pues también posteriormente en 1999. El mismo Papa, Juan Pablo II, en 1998 la menciona en la encíclica Fides et Ratio, ¿no?, como modelo de búsqueda de la verdad en el que se conjugan la filosofía y la teología armónicamente y en el que la fe y la razón pues no son enemigas, sino todo lo contrario, pues hermanas que caminan juntas ayudándose mutuamente en ese apasionante viaje que conduce hacia la verdad. Bien, hasta aquí lo que se refiere pues a esta presentación de la vida de Edith Stein, por si alguno de los que pues casualmente están escuchando no saben quién es esta mujer y yo empiezo a hablar de ella pues como una mujer voluntaria que sí, que es un modelo de voluntaria y tal, y si lo desconectamos del resto de su vida, pues a lo mejor pues es un poco pobre, ¿no? Entonces,
Ahora quizás se comprenda mejor para quien no los conoce lo que vamos a decir acerca de la faceta de voluntaria de Edith Stein y de algunos rasgos de tiempo específico que vivió que pueden ser aplicables al nuestro, ¿no? Pasamos pues al segundo punto de esta ponencia, y es que el tiempo que Edith Stein vivió pues no es muy diferente del nuestro. Y yo no es que quiera ser pretenciosa con esto, ¿no? Sino simplemente quiero partir de un texto de su autobiografía en el que, a mi modo de ver, bueno, pues esto que decimos no es muy descabellado, ¿no? Los que han crecido en la guerra o después de la guerra no pueden ni imaginarse aquella seguridad en la que creíamos vivir hasta 1914. La paz, la tranquila posesión de los bienes, la estabilidad de las relaciones cotidianas constituían para nosotros como un inconmovible fundamento de la vida. ¿Por qué el tiempo de Edith Stein es parecido al nuestro? Edith Stein vivió la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda Guerra Mundial, y claro, esto que nos está diciendo antes, que responde a la descripción de su vivencia antes de 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, realmente pues nos suena o nos parece, a mi modo de ver, que tiene mucho que ver con nuestra situación antes de la crisis sanitaria causada por el COVID. Si nosotros nos fijamos en nuestra vida antes del 13 de marzo de 1900, digo 13 de marzo por la situación española, que probablemente, bueno, probablemente no, con total seguridad, la crisis sanitaria del COVID en otros países, por si hay alguien que está escuchando de otro país, bueno, pues haya tenido otro desenvolvimiento y quizá ha sido más tarde o más temprano cuando se ha manifestado en su esplendor, ¿no? En España, pues el 13 de marzo del 2020, que fue cuando el presidente del gobierno declaró pues el estado de alarma y el confinamiento obligado en las casas, bueno, pues nos colocó en una situación semejante a esto. La semana anterior o las 2 semanas anteriores jamás hubiésemos pensado que eso hubiese ocurrido, que eso de una pandemia era algo que se estudiaba en la historia, pero no algo que nos pasase a nosotros, ¿no? Por lo tanto, esa paz, esa estabilidad que teníamos antes de la pandemia, pues se fue en ese momento. Quizá, yo no digo ahora que estemos igual, que probablemente, bueno, pues la situación se ha desenvuelto mucho mejor y no es equiparable. Pero esta experiencia que tuvimos en marzo del 2020, pues es muy semejante a esto, ¿no? Y es semejante también en otro aspecto. Si leemos este texto de Edith Stein, nos dice: la psicosis de guerra propició temibles fantasmas. El rumor de que los rusos habían envenenado las aguas llevó incluso a disposiciones molestas por parte de las autoridades. Se cortó el agua, teniendo como en tiempos ya pasados que ir a las fuentes de las esquinas de las calles. Para ahorrar agua se redujo al mínimo el bañarse y nos abstuvimos de usar vestidos y zapatos blancos. Claro, rumores, fantasmas. ¿Cuántas fake news han circulado durante el confinamiento? Y bueno, circulan hoy también a propósito de otros temas que no tienen que ver con la crisis sanitaria y que precisamente arraigan en el miedo y prenden en las personas, porque cuando tú tienes a una masa llena de miedo, pues la posibilidad de pensar críticamente sobre la realidad pues parece que se anula y a veces no parece, sino que se anula. Y entonces son impulsos, son estímulos los que guían nuestra conducta. Entonces, la multiplicación de las fake news a causa de la pandemia pues fue bastante notable y hizo que, bueno, hubo personas que dijeron: yo tengo que apagar la tele y tengo que desconectar. Tengo que desconectar mi móvil porque es que si no ya llega un momento en que mi mente no da más, ¿no? Y fíjense que en Valladolid hubo una noticia curiosa que incluso colapsó mucho tiempo bueno, quizá colapsó es exagerado, pero que apareció en muchos medios de la televisión, de varias cadenas, que fue la de un caimán que había
en los ríos, en concreto en el Pisuerga, que había suelto un caimán y que había sido visto y que a ver qué iba a pasar con ese caimán y demás, ¿no? Entonces, cuando hay miedo en las personas, se multiplica la posibilidad de manipulación y la posibilidad de que esas fake news, esas noticias que son falsas, pues calen en la gente y generen corrientes de opinión. Y cuando tú tienes una masa así, pues entonces tienes una masa acrítica que ante otras situaciones que realmente son mucho más problemáticas, pero ante las cuales no hay noticias ni anuncios de ningún tipo en ningún medio de comunicación social, pues entonces no se piensa, ¿no? Entonces, dos rasgos por los que, a mi modo de ver, el tiempo de Edith Stein y el nuestro, sin ser pretenciosos y decir que, bueno, que estamos nosotros en algo totalmente idéntico a la situación de la Primera Guerra Mundial, pero sin embargo son rasgos que pueden sintonizar con los nuestros. Bien. Y Edith Stein, en este tiempo en el que ella vivió, pues que estamos hablando de 1891 a 1942, siendo durante la Primera Guerra Mundial, siendo ella estudiante universitaria, en concreto en Gotinga, pues ella vivió la declaración de la Primera Guerra Mundial en 1914 y decidió alistarse en la Cruz Roja como voluntaria entre abril y agosto de 1915. Entonces, la descripción que ella hace de su vivencia de voluntaria en la Cruz Roja, en un ámbito sanitario, ahora veremos cómo una filósofa o estudiante de filosofía puede hacer tal cosa y qué resultó y cómo fue, pero esta experiencia que ella narra muy bien en su autobiografía, pues yo creo que nos permiten identificar rasgos de lo que puede ser pues un modelo de voluntario, ¿no? y que se cumplen en Edith Stein. Y entonces, el primer rasgo por el cual, a mi modo de ver, Edith Stein es un modelo de voluntaria es que ella experimenta y acoge una llamada. Ella experimenta y acoge una llamada. Y esa llamada es algo que toca el corazón del voluntario o del potente o potencial voluntario, pues de un modo especial, ¿no? Y que le toca a él. Toca su corazón, pero no toca el corazón de los que están a su alrededor. Entonces, esto se ve muy bien en este texto, ¿no? de Edith Stein. Ella dice: para asombro mío, al declararse la Primera Guerra Mundial, nadie estaba tan transido de los acontecimientos como yo. Me resultaba casi insoportable estar sentada tomando el té y oír contar a la señora Birbenstein sus menudencias cotidianas. Ahora mi vida no me pertenece, me dije a mí misma. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Y cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré pensar de nuevo en mis asuntos personales. Fíjense que Edith Stein estaba estudiando, haciendo su tesis doctoral. O sea, no es una cosa pequeña, ¿no? Que implica mucho esfuerzo. Además, cuando uno lo hace en aquel tiempo, bueno, pues todavía mucho más que ahora, te ponía en un estatus académico, bueno, pues notable, ¿no? Pero no, pensar primero en eso, en esta situación que está reclamando de mí una ayuda, ¿no? Por lo tanto, algo toca el corazón del voluntario y algo le toca a él y no toca a los que están a su alrededor, y eso le llama la atención, ¿no? Hubo un educador que en otro contexto decía que cuando algo que podemos extrapolar a esto, ¿no? Que el voluntario es cuando decide ser voluntario libremente, no estamos hablando de que te den unos créditos o de que te den unos puntos, por tal, sino cuando uno decide hacer una acción voluntaria libremente, eso se debe a que hay una llaga, una herida que se ha abierto en tu alma, en tu corazón, y que si es muy profunda, pues va a hacer de ti pues, un voluntario estable. Y es decir, que de la profundidad de esa herida que hay en tu corazón ante el dolor que está reclamando de ti tu actuación, pues va a depender la calidad y la estabilidad del voluntario, ¿no?
porque si es algo que veo en la tele y simplemente, bueno, pues es algo que en un minuto pienso y ya está, y eso se esfuma, pues lógicamente eso no comporta un cambio en mi vida, ¿no? Pero cuando es algo que ha hecho en mí, pues que se despierte en mis entrañas y que se conmuevan hasta tal punto que hay una herida profunda que causa dolor y que yo tengo que remediar poniendo mi vida en acción en respuesta a eso que está reclamando de mí, mi auxilio, mi ayuda, pues eso denota la calidad pues del voluntario, ¿no? De esa persona que se pone manos a la obra. Pero esa llamada, claro, no es algo fácil de acoger, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil responder a ella, ¿no? Y yo creo que quizá todos hemos tenido alguna experiencia alguna vez en la que hemos escuchado algo o hemos visto una situación de dolor y sí ha quedado en mí un pozo, pero no he hecho yo nada por hacerlo, ¿no? Porque he encontrado bien obstáculos dentro de mí o fuera de mí. Entonces, esa llamada ciertamente invita a superar obstáculos. Esos obstáculos pueden ser externos o pueden ser internos, ¿no? La propia Edith lo vivió. Ella dice, por parte de mi madre, cuando ella le dijo que quería alistarse de voluntaria, encontré una fuerte resistencia. Yo no le dije ni una palabra de que se trataba de un hospital de contagiosos. Ella sabía muy bien que no podría disuadirme con el argumento de que ponía en peligro mi vida. Por ello, lo que me argumentó como medio para asustarme fue que los soldados venían del frente con la ropa llena de piojos y que de esto no tendría modo de defenderme. Realmente esto era un tormento al que yo le tenía verdadero horror. Pero si los que estaban en las trincheras tenían que sufrir esto, ¿por qué habría de ser yo una privilegiada? Como estos argumentos incisivos de mi madre no surtían efecto, me dijo con toda su energía, no irás con mi consentimiento. Yo respondí con la misma determinación, entonces tendré que hacerlo sin tu consentimiento. Por lo tanto, superar obstáculos exteriores e interiores. El miedo que me da el que pues yo pueda coger piojos y pues la resistencia que encuentro en mi madre, que con su buen amor de madre me dice, oye, no vayas, no te metas ahí, que vete tú a saber lo que va a ser de ti, ¿no? Bien. Otro obstáculo exterior lo encontró Edith pues a propósito de un señor, bueno, pues que cuando ella vino a decir, mire, pues tengo que aplazar un examen que ya tenía que hacer y claro, porque me voy a alistar de voluntaria, este señor, que bueno, pues de la administración que estaba allí, en la institución en la que ella fue a hacer pues esa gestión, le preguntó, cuando ella le dijo, oye, que me voy a alistar de voluntaria, este señor le dijo, ¿y qué piensa su padre? Y le dijo, mire, mi padre murió cuando yo tenía 2 años. ¿Y qué piensa su madre? Y dice, mi madre no quiere. Entonces él le dijo, pues mire, que sepa usted que las enfermeras que se van a esos hospitales militares pues tienen muy mala reputación, porque ahí no hay moralidad ninguna, porque eso es, no sabe usted lo que se va a encontrar. Entonces ella lo que dijo fue, yo esa situación de inmoralidad pues no la conocía, ¿no? Pero si había, como me dio a entender este señor, peligros de moralidad y que las enfermeras tenían mala reputación, pues era terriblemente triste. Y en esta circunstancia encontré precisamente más necesario que fuesen en este lugar personas de seria formación. Le di las gracias sinceramente, pero no me dejé disuadir en lo más mínimo de mi decisión. Por lo tanto, obstáculo interior, te vas a encontrar ahí una situación de inmoralidad que fíjate lo que te vas a encontrar. Y no me dejé disuadir de mi decisión y precisamente pues entonces ahí tiene que ir gente pues que tenga formación, ¿no? Y por eso yo precisamente voy a testimoniar lo contrario, ¿no? Bien. Otro obstáculo que ella encontró también, ya estando allí incluso en la realización de su labor de voluntaria, ¿no? En el sitio, en Weiskirchen, ¿no? Que es el sitio donde estaba el hospital, que actualmente forma parte de la República de Checa, pues en ese sitio, pues
estando allí ella pues ya trabajando, pues se encontró con una triste situación, ¿no? Que lo describe ella con estas palabras. Si en la calle preguntábamos por una dirección en alemán, no nos contestaban. El hospital recibía muy raras veces donativos de los naturales del lugar, debido a que lo llevaban enfermeras alemanas. Nosotras dependíamos de lo que nos enviaban de casa. Mientras nosotras atendíamos a sus heridos, las muchachas de Weiskirchen, muy prepuestas, estaban sentadas en los paseos del balneario escuchando el concierto. O sea, una situación también dolorosa, ver que tú vas a ofrecer una ayuda a un sitio y que allí, a causa de la lengua y de tu procedencia, de tu nación, bueno, pues no te aceptan y no te aceptan. Y como eres alemana, entonces los alemanos y los checos no nos llevamos bien y ¿qué haces tú aquí ayudando pues a los soldados nuestros? Bueno, no nuestros, sino que la Cruz Roja ayudaba a soldados de todo tipo de nación, no solo alemanes, sino como veremos, de todo tipo de nación. Entonces, es doloroso ver que tu labor desinteresada es interpretada pues negativamente y que no te dan ayudas ni siquiera económicas, ¿no? Que las ayudas económicas te las dan, bueno, pues de tu casa, pero no de los del lugar, ¿no? Y que mientras tú ayudas a sus heridos, bueno, pues las chicas, del lugar, pues hacen oídos sordos y la vista gorda y como si no existieras, ¿no? Por lo tanto, el voluntario acoge una llamada y supera obstáculos en responder a esa llamada, ¿no? Primera característica que se cumple en Edith Stein. Pero otra característica de Edith es la prontitud en la respuesta, ¿no? La prontitud de la respuesta. Ella misma nos dice, en Alemania no había demanda de enfermeras, pero en Austria la necesidad era grande. Si quería ir allí, debería estar preparada para viajar a Merisch-Weiskirchen a principios de abril. Me decidí en el acto. Me decidí en el acto. Claro, irse a Merisch-Weiskirchen era ir a un hospital para enfermedades infecciosas. Estamos hablando de un lazareto. Un lazareto es un hospital de aislamiento, de cuarentenas, de contagiosos. Lo llevaba la Cruz Roja Alemana. Allí iban soldados con cólera, con tifus, con otras infecciones agudas o heridas graves. Era un hospital que tenía 4.000 camas y por aquel entonces estaba integrada en Austria, pero la población era checa, ¿no? Estamos hablando de un equipo de 150 enfermeras y auxiliares, y aparte estaba el director, los médicos, el personal administrativo, militar, y en el hospital estaban representadas todas las naciones de la monarquía austrohúngara, ¿no? Que son alemanes, checos, eslovacos, eslovenos, polacos, rutenos, húngaros, rumanos, italianos, y a veces pues también llegaba algún ruso o algún turco, ¿no? Bueno, pues esta es la situación. Claro, qué bien si yo me quedo en Alemania, en mi parcela, en mi sitio, y no, es que en Alemania no hay, donde hay sitio. Si quieres ayudar, vete a ese sitio. Bueno, pues me decidí en el acto, ¿no? O sea, no vacila en la respuesta, no dice, no, yo sí es aquí, con estas condiciones, al lado de mi casa, a una hora de mi casa, bien, no. O sea, prontitud en la respuesta pese a las dificultades. Otra tercera característica del voluntario, ¿no?, que se cumple en Edith Stein es la necesidad de formación, ¿no? Hoy día raro es encontrar pues, una institución que se dedique a hacer obras o proyectos de voluntariado que no requieran la necesidad de formación, ¿no? Y que no den cursos de formación a los voluntarios. ¿Por qué? Porque la intención de ayudar es algo muy noble, es desde luego el primer paso, pero si tú no sabes cómo ayudar, pues lógicamente no puedes hacer mucho o podrás hacer más bien poco o menos de lo que podrías hacer. Entonces, Edith Stein fue requerida, al ella alistarse en la Cruz Roja como voluntaria, pues necesariamente tuvo que hacer un curso de formación específica en cirugía, ¿no? Ella dice que asistía a clases sobre cirugía y epidemias de guerra y aprendió a hacer vendajes y a poner inyecciones.
Nuestro manual de enfermera, el que les daban allí en la Cruz Roja, no me bastaba. En casa eché manos del Atlas de Anatomía de Erna era su hermana, que era médico, y sus gruesos manuales de medicina. Imagínense ella consultando el Sobotta y otros manuales, ¿no? Que, pues una chica que estudiaba filosofía, que no era para nada estudiante de enfermería, fisioterapia o medicina, ¿no? Iba frecuentemente a la clínica de ginecología a verle a ella y a Lili y para ejercitarnos en inventar y en curar, ¿no? Por lo tanto, necesidad de formación. Pero no solo, fíjense, a mí me llama mucho la atención, no solo es que, bueno, como la Cruz Roja me dice que yo tengo que hacer este curso, pues lo hago para formarme, ¿no? Y ya está, hago lo que la Cruz Roja me pide que tengo que hacer. Sino que ella va más allá. Ella no solo hace el curso, sino que ella pues consulta los manuales de su hermana, además se va, oye, me voy también a la clínica donde está trabajando mi hermana, eso no se lo pedía la Cruz Roja, pero sin embargo ya lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a formar mejor. Y además, luego ella nos dice, para la relación del médico con los enfermos había un librito que tenía en 9 idiomas las preguntas y respuestas más corrientes. También yo me familiaricé con él. Una vez que me dirigía a la pequeña cocina para el té, oí de lejos al doctor Pisk, que al lado de una cama le decía a la enfermera Emma, esté atenta, ella lo sabe. Entonces me llamó a través de toda la sala y me dijo, enfermera Edith, ¿cómo se dice sudar en húngaro? Yo le solté la palabra que necesitaba sin detenerme. Por lo tanto, hay un libro donde están ahí los idiomas, o sea, en distintos idiomas las palabras pues de tipo sanitario más usuales y claro, pues ella lo sabe, ¿por qué? Porque ese libro que le han dado ella lo ha estudiado y se lo ha leído y ha profundizado en él, ¿no? Entonces, todas las recomendaciones que nos dan de formación para hacer una obra de voluntariado o una misión internacional, pues es por algo, ¿eh? No, o sea, la gente que organiza estos proyectos y que organiza estas misiones no hace cosas en vano. Entonces, prestemos atención a esa formación, porque de esa formación va a depender la calidad y también la cantidad de ayuda que puedas ofrecer, ¿no? En el contexto. Y aquí, en este caso, pues imagínense lo importante que es estudiar idiomas, ¿no? Porque en el trato con los pacientes, pues no es lo mismo saber solo alemán que conocer, aunque sea, algunos rudimentos de las otras idiomas que hablaban los soldados enfermos. Otra característica interesante, cuarta característica, es la sensibilidad especial por las necesidades de los demás. Uno no puede ser voluntario, no puede ayudar, y esto los que estudiáis carreras biosanitarias pues lo sabéis mucho más, ¿no? Es que vocacionalmente está en vuestra carrera inscrito el que tenéis que tener una sensibilidad especial por las necesidades de los demás, ¿no? Que no pueda hablar a una persona y tratarla del mismo modo que trato a la mesa que tengo enfrente, ¿no? Entonces, esta sensibilidad, en el caso de Edith, se traduce en una capacidad de observación muy grande con los pacientes, ¿no? Ella dice, tuve la impresión de que los enfermos, esto en sus prácticas, antes de ir allí, tuve la impresión de que los enfermos estaban poco acostumbrados a una atención esmerada y cariñosa. La ayuda voluntaria en tales lugares de dolor permanente podía encontrar un amplio campo para ejercer el amor al prójimo. Y en otro lugar, médicos y enfermeras hablaban junto a la cama como si él, un paciente, no entendiera nada. Pero yo percibía en sus grandes y brillantes ojos que su conocimiento era perfecto y que atendía a todo lo que se decía. Entonces, cuando vemos a una persona que está en una situación en la que parece que no entiende, bueno, no hablemos, primero, rasguemos apariencia y segundo, no hablemos delante de ella como si no fuera una persona, como si no estuviera, porque está, ¿no? Aunque sea por respeto a él. De hecho, yo creo que a nosotros en nuestro lugar nos gustaría que nos trataran así, ¿no? En ese lugar, en el lugar de esa persona. Pues capacidad de observación con los pacientes. No mucho hablar, sino primero observar mucho para poder darse cuenta de lo que necesitan. Pero también capacidad de observación con las compañeras. Esto a mí, cuando lo leí, me llamó mucho la atención, ¿no? Tú estás trabajando con otras enfermeras, estás trabajando con un equipo médico, estás en una misión universitaria internacional
en otro país, pues con un equipo de misioneros, no solo tienes que tener capacidad de observación y sensibilidad con lo que le pasa pues, a las personas a las que vas a ayudar, sino también con tu equipo, con los miembros de tu equipo, ¿no? Dice Edith, si me daba cuenta de que Steffi, una enfermera, bueno, una auxiliar de enfermería como ya, tenía dolor de cabeza, cosa frecuente, pedía permiso para enviarla a la cama y suplirla en el servicio. No decía muchas palabras, pero estaba agradecida de que alguien fuese amable con ella. Eso facilita mucho la labor en la misión y el trabajo. O sea, a nadie le gusta estar trabajando o en una misión en la que, bueno, pues no quieres estar con los que son tus compañeros de misión o de trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Lógicamente. Bien. Y mirada profunda a los acontecimientos. Esto también es algo que implica esa sensibilidad, ¿no? En detectar las necesidades de los demás, ¿no? Por ejemplo, pues se murió un paciente y ella, pues ordenando sus cosas, nos dice, cuando ordené sus pocas cosas, se cayó fuera de la agenda del difunto una tarjetita. Contenía una oración para que se le conservase la vida y que su mujer había dado. Esto me partió el alma. Comprendí justo ahora lo que humanamente significaba aquella muerte. Es decir, esa muerte no es una muerte de un animal, no es la muerte solo de una persona en abstracto, sino es la muerte de X, que tiene un nombre concreto, un apellido concreto, que es hijo de alguien, es esposo de alguien, es padre de alguien, y eso tiene una serie de consecuencias, ¿no? Esto es muy importante, tenerlo siempre tanto presente en las profesiones sanitarias como en una labor de voluntariado cuando se realiza pues, prolongadamente en el tiempo, ¿no? Que estamos tratando con personas y las personas pues no son cosas, no son cosas. Y eso, tenerlo siempre presente a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil por la rutina. Una quinta característica que también vemos en Edith Stein en su labor de voluntaria es la integridad moral, ¿no? De hecho, ella, esto se refleja muy bien pues, en dos acontecimientos, ¿no? Ella, pues en un descanso que hizo, pues al regresar a su casa, le dieron algunas de la correspondencia, algunas cartas que las enfermeras escribían para entregar a sus familiares cuando ella llegase en Alemania, ¿no? Ella las llevaría. Eso estaba prohibido porque por la censura de guerra todo tenía que pasar esa censura, ¿no? Por el estado de guerra, perdón. Entonces, ella lo sabía esa prohibición. Pero ella lo llevaba. Entonces, justamente, bueno, pues al pasar la frontera, pues la cogieron y se dieron cuenta de que llevaba eso, ¿no? Y le preguntaron si sabía y era consciente de que no podía llevar cartas, correspondencia. Entonces ella dice que a ningún precio quería yo decir que no sabía nada de la prohibición, prefería ir a la cárcel que mentir, ¿no? Entonces, integridad moral. Pues mira, si esto va a significar que yo vaya a la cárcel, pues yo me voy a la cárcel, pero yo no voy a mentir, ¿no? O sea, esto, pues por un temple moral que tiene Edith Stein y que es tan característico suyo, ¿no? Y que, bueno, estuvo a punto de pasar un juicio serio, pero al final, bueno, pues la cosa pues se solucionó fácilmente, ¿no? Pero efectivamente, ella prefería ir a la cárcel antes que mentir. Esto llama la atención más en nuestro tiempo en el que la palabra dada tiene tan poco valor y en el que se miente tanto, ¿no? Y a veces vivimos esclavos de nuestras mentiras. Otro elemento donde se refleja la integridad moral es el voluntariado para pasarlo bien. ¿De qué va este aspecto? Mirad, Edith Stein, cuando llegó al hospital, pues ella organizó sus cosas y una de las auxiliares de enfermería, una de las voluntarias, le pasó una notita en la que se decía pues, que había una fiesta para los voluntarios, los médicos, enfermeros voluntarios que estaban allí, y las auxiliares y que nada, que pues eso, que fuera, ¿no? Entonces ella, ¿qué dice? ¿Cómo reflexiona? Bueno, pues ella dice, yo no tenía ninguna gana. Nosotros no estábamos aquí, de hecho, para celebrar fiestas. Pedí consejo a la enfermera Loni, era la mayor en la sala y mi superiora. Me aconsejó ir.
produciría mala impresión si ya en la primera ocasión me excluían. No permití que me sirvieran bebidas, no bebía nada de alcohol. Y cuanto más rápidamente se fueron vaciando los vasos de licor, tanto más libre se hizo la manera de hablar. Un médico tomó a una enfermera que no quería beber más y sujetando la cabeza le infiltró el licor. Cada instante me parecía más desagradable. Nada me había sucedido, nadie me había ofendido, ni siquiera de palabra, pero el hastío seguía presente, al igual que la indignación, por el hecho de que sucediese algo así bajo el mismo techo donde había enfermos graves, ¿no? Integridad moral. Yo no he venido aquí a hacer un voluntariado para pasarlo bien, sino que he venido pues a hacer una misión, ¿no? Entonces, fijaos, a veces esto es difícil de vivir, ¿no? Vamos a una misión y estamos pensando, bueno, pero a lo mejor habrá tiempo de hacer turismo, ¿no? Ya que estamos viviendo aquí. Bueno, pues a lo mejor no. Y probablemente no, y no por eso me tengo que enfadar, ¿no? Integridad moral. Una sexta característica es la discreción, ¿no? Cuando se llega a un sitio, ser paciente antes que actuante. Esto lo vivió Edith Stein a la perfección, ¿no? Ella dice, no había visto jamás un paciente de tifus y solo por nuestro manual conocía las causas, los síntomas y el proceso de la enfermedad. Naturalmente, lo primero que tuve que hacer fue ponerme al corriente. O sea, tú llegas a un sitio, ves primero cómo se actúa. Claro, tú, muy bien, a lo mejor en la cabeza tienes los conceptos que tienes que manejar y estupendo, pero es que tienes que ver cómo se funciona en el sitio y tienes que fijarte en cómo actúa pues, la persona responsable, qué espera de ti y saber tu función, o sea, primero ser paciente antes que actuante, ¿no? También discreción, esta virtud la refleja Edith Stein en otro hecho, ¿no? En el hecho de saber adaptarse a las costumbres y a los estilos de hacer las cosas, ¿no? Dice, se había establecido una vieja costumbre según la cual nosotras teníamos alternativamente tiempo libre entre la comida del mediodía y el café. A esto yo no le daba mucha importancia, pues había venido a trabajar y no a ir de paseo a dormir, pero en general la enfermera Loni procuraba que yo tuviese mi tiempo de descanso. Y al poco noté que también era necesario para escribir cartas, para ordenar las cosas personales, para hacer pequeños encargos en la ciudad. Y esto en una misión universitaria, pues a veces no se entiende, ¿no? No se entiende que, bueno, pues hay una hora de acostarse, una hora de levantarse y que es importante, pues dormir este tiempo. ¿Por qué? Porque luego sencillamente no rindes. Y en una misión, pues hay un rendimiento alto, pero es necesario que los tiempos de descanso que hay, pues que se cumplan, ¿vale? Es que yo siesta no necesito, vale, pero ten un tiempo en el que tú, pues, escribes, piensas. Eso es importante, porque si no, el activismo al que te puede llevar el hacer cosas, ayudar, pues hace que te agotes anímicamente y que al final estés deseando irte porque claro, has agotado todas tus energías espirituales, ¿vale? Bien. También se refleja esta discreción en saber mantener las distancias, ¿no? Me relacionaba con todas las enfermeras en tono amable y de compañerismo, pero a la vez mantenía un prudencial distanciamiento. Me lo aconsejó la experiencia de aquella noche de fiesta, además de otras muchas que pude comprobar posteriormente. En mi interior me sentía bastante sola. Claro, si tú has visto pues, que esa noche de fiesta pues, para ti fue desagradable, tú sabes que con tal persona y tal persona, bueno, pues una sonrisa, lo cortés no quita lo valiente, pero efectivamente, bueno, pues un prudencial distanciamiento, ¿no? Es lo necesario. Otro ejemplo donde también se verifica esto es en no llamar la atención, ¿no? Discreción implica no llamar la atención. El servicio nocturno me gustaba porque en él únicamente se trataba con los enfermos y no con las otras enfermeras ni con el personal. En una sección quirúrgica en la que trabajé más tarde estaba como auxiliar una escultora vienesa que solo hacía servicio de noche para poder dedicarse exclusivamente a los heridos sin ser perturbada por los desagradables roces de la convivencia con el personal. Yo me atuve al orden acostumbrado, siendo suficiente con 2 semanas. Vale, a mí me gustaría mucho en la misión encargarme solo de hacer obra social o de hacer solo, pues encargarme de esto que a mí me gusta tanto y en lo que yo brillo tanto, pero te atienes y es mejor pues no llamar la atención y hacer las cosas, bueno, pues como habitualmente todo el mundo la hace, ¿no? Atenerse al orden, a la manera de hacer las cosas. Esto también es discreción y es también importante en un voluntario, ¿vale? Yo he tenido experiencias en las que a lo mejor ha ido algún voluntario a ir a un supermercado y me han llamado de la organización diciendo, por favor, que tal persona no venga más
porque, porque es que no sabe comportarse, se pone a hablar demasiado con los pacientes, perdón, con los que entran en el supermercado y descontrola. Y eso, pues eso pasa, ¿por qué? Pues por no tener discreción, ¿no? Bien. Ya estamos acabando. En séptimo lugar, la serenidad, ¿no? Otra importante cualidad que tiene que tener un voluntario, que Edith Stein pues también vivió de forma pues bastante considerable, ¿no? Enfermera Edith, vaya usted mañana temprano a la barraca 6, donde está la enfermera Marie Louise. Usted es una persona tranquila, creo que será bueno. Esto se lo dijo su enfermera jefe, ¿no? Ella dice, pues así pues su nuevo cambio, y a juzgar por las apariencias se trataba de algo no fácil. Yo no conocía a la enfermera Marie Louise, pero me daban el pésame. Se decía que era tan nerviosa que ningún auxiliar duraba con ella. Todas se iban a los pocos días. Naturalmente me propuse hacer lo imposible por no decepcionar a la enfermera jefe. ¿Por qué la destinan a Edith? Bueno, pues porque han visto cómo actúa, que es una persona serena, y eso pues te abre muchas puertas a que en cualquier situación te puedan poner y puedas salir al paso, ¿no? Por lo tanto, es importante cultivar la serenidad, tanto en sentido profesional como cuando estás haciendo una labor de voluntario, ¿no? Porque la persona que está a cargo de esa labor, pues te puede usar de ti, entenderme bien, te puede poner en cualquier lugar desempeñando cualquier función sin temor a que, bueno, pues te abatan los nervios. Y la última característica, la octava, el trabajo en equipo, ¿no? Para ser voluntario hay que saber trabajar en equipo y no se puede saber trabajar en equipo sin sencillez, ¿no? Dice Edith, pronto advertí por qué ellas tenían menos éxito que yo en tales ocasiones. Pedían lo que necesitaban en tono demasiado exigente o lo robaban en secreto, manteniéndolo después para su sección como un botín conquistado. Si una se comporta así, era natural que se la mirase como una usurpadora molesta y que se la rechazase. Yo, por mi parte, humildemente, como se requería, pedía lo que hacía falta, prometiendo devolver lo prestado una vez utilizado. Casi nunca se me negó nada. Esto tiene que ver con la estructura en la que estaba constituido el hospital. Había diferentes secciones y cada sección pues tenía sus materiales, pero a veces, bueno, pues en una sección pues faltaban. Entonces ella, ¿qué pasa? Ella había observado que cuando una de sus compañeras pedía a otras secciones, pues lo hacía de malas maneras, incluso a veces robaba y claro, pues así no se iba a ninguna parte. En cambio ella pues lo hacía amablemente, devolver lo prestado pues una vez utilizado, ¿no? Y eso lógicamente, esa sencillez pues efectivamente facilita mucho el trabajo en equipo y facilita mucho pues la misión. Bien, pues hasta aquí las cualidades que a mi modo de ver tenía Edith Stein en su ser voluntaria y que la constituyen, como ella las vivió, pues notablemente, loablemente, en modelo de voluntaria, pues para todos los que estamos entusiasmados pues con este mundo del voluntariado y de la misión. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miriam. Como son ya prácticamente las 2, no sé si alguien tiene así alguna pregunta rápida. Si no, yo me atrevería a hacer una, pero desde la ignorancia, ¿eh? Lo primero, felicitarte por las claves del voluntariado que me han parecido muy buenas. Me surgió alguna pregunta así un poco más filosófica, pero no la voy a hacer. Es una pregunta. Edith Stein fue mártir de la fe, pero mártir de la fe judía, ¿no? Porque la asesinaron por haber sido judía, no por católica. Porque quienes la asesinaron eran católicos, ¿no? Entiendo. Perdona mi ignorancia, Miriam, pero... Claro, realmente ella es mártir de la fe, puede decirse judía, pero también católica. Judía porque efectivamente ella fue apresada por las tropas, pues por las tropas del nacionalsocialismo, pero por ser judía convertida a la Iglesia Católica, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿por qué judía? Bueno, pues porque los nacionalsocialistas estaban en contra de los judíos. ¿Pero por qué católica? Pues porque los obispos holandeses habían pronunciado públicamente unas declaraciones en contra del régimen del Tercer Reich. Entonces, ella ha sido canonizada por la Iglesia Católica por ser mártir de la fe, ¿vale?
y efectivamente católica, pero también judía, porque de hecho ella misma se sintió a sí misma, incluso cuando se convirtió a la Iglesia Católica, como una judía en plenitud, ¿no? Porque las promesas del judaísmo o del Antiguo Testamento se cumplían en Cristo, ¿no? Por eso en realidad no había contradicción en su vivencia de la fe entre esa herencia judía que tenía, ¿no? Y su cumplimiento de las promesas en Cristo, ¿no? En la Iglesia católica, ¿no? Al convertirse en la Iglesia católica. Pero ella es mártir de la fe, no solo judía, sino católica, porque fue en represalia por esos comentarios de los obispos holandeses por los que las tropas nacionalsocialistas las sacaron del convento, a ella y a su hermana. Gracias, Miriam.